entero, mientras que las mujeres están abusadas, están violando, le están violando. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces cuando una persona va a pedir asilo, le dice, pues entonces, ¿por qué no lo has denunciado? No es lo mismo denunciar los hechos aquí en Europa que denunciar en África, las cosas en África. Primero, hay falta de información. Muchas personas no saben que si me pasa eso, puedo denunciar. Segundo, ¿para qué denunciar si no hay una respuesta a lo que tú vas a denunciar? Porque cuando se denuncia, se espera como una respuesta o unos resultados. Voy a denunciar, mi beneficio va a ser tal cosa si denuncio. Me van a escuchar, pero si no hay beneficio, la gente no se anima a denunciar. Sobre todo en la zona rural, no hay bastante información. Son las asociaciones pequeñas que hoy día están informando un poco, se están creando como grupo de poder ayudar a otras mujeres, porque puede haber un mogollón de asociaciones grandes que pueden trabajar en África, pero realmente en el terreno son las propias mujeres de esa zona que conocen la zona, porque a veces hay zonas intransitables, no hay transporte para poder llegar a esa zona, por lo tanto la información que podemos tener es una información lo justo, pero no más allá de lo que se debe tener. Yo creo que en África el tema de las violaciones de las mujeres se ha convertido como algo tolerado, como una violación tolerada. El gobierno no se inmuta, los dirigentes africanos no se inmutan. ¿Por qué? Porque muchas veces copiamos un poco lo que nos impone Occidente, y los que tenemos como dirigentes muchas veces se callan, porque si habla, a lo mejor le van a quitar del puesto de presidente, de la presidencia, cosas así. Evidentemente hay elecciones en África, sí, pero ¿cómo se hacen esas elecciones? Yo creo que en África se ha convertido en un continente de atracción tanto al nivel de turismo. Eso, cuando hablamos, existe realmente voluntarios en África, gente que va en África para ser como voluntario. Se ha convertido en el voluntarismo, porque ya no es el voluntariado, porque hay gente que va para su propio negocio, hay gente que va porque pues les atrae una población. Realmente hay muy pocas personas que van a hacer el voluntariado para poder ayudar a apoyar. No, yo no diría que ayuda, porque tampoco no se puede continuar a vivir como un continente que tiende a pedir continuamente. Tiene que ser un continente que tiene que desarrollarse por sí mismo. Evidentemente, Europa puede tener herramientas de tecnología para poder acompañar, pero África también tiene bagaje, tiene potencial que muchos continentes no tienen, como lo que es la juventud y el recursos minerales. Lo que está pasando actualmente con las mujeres como con la juventud lleva a la gente a tomar decisiones, a abandonar su propio continente, su propio país. Una mujer violada, por ejemplo, en África, muchas veces no tiene reparación, porque no hay ayuda para que esa mujer pueda volver a rehacer su vida. A veces tu propia comunidad, después de haber sido violada, te rechaza. Y hay mujeres que se quedan embarazadas, tiene al niño en condiciones que ella no quería, ella no quiso tener esa niña porque había sido violada, pero toda tu vida vas a seguir viviendo con ese peso de responsabilidad, porque tú no puedes abortar, tampoco no hay opción de poder hacerlo económicamente, no hay dinero, económicamente, culturalmente también la gente mira por otro lado, y todo eso hace que hay mujeres que siguen viviendo como
en una vida que no puede avanzar. El tema de educación es brutal, por ejemplo, en el caso de África. Una mujer sin educación no tiene información. No es que la formación sea una garantía para poder crecer o avanzar en la vida, pero sí ayuda muchísimo. Es como algo que te ayuda a saber que yo tengo derecho, tengo mis obligaciones, tengo mis deberes. Estamos como viviendo como en un guión impuesto que los hombres quieren imponer que las mujeres tienen que seguir allí. El peso de la tradición muchas veces pesa en África y eso hace que las mujeres muchas veces no avanzamos. Es verdad que hay hombres que no soportan tampoco lo que está pasando realmente con las mujeres. No puede haber que una mujer ha trabajado durante años, luego cuando llega la hora de tener su propiedad, su tierra, no la deja solamente el hecho de ser una mujer. En ese caso hay como muchas palabras, pero hay muy pocas acciones que se está haciendo para poder acompañar a las mujeres en ese sentido, ¿no? Como si veo los objetivos que ponía, que a lo mejor eso se puede acabar dentro de 15 años. Yo creo que se puede recortar. En vez de, ¿por qué esperar 15 años si a lo mejor en 3 años se puede buscar una solución para poder realmente ayudar a esas mujeres? Y también de decir que se fomenta que haya más mujeres en puestos de responsabilidad en el mundo político. Sí, es verdad que tener muchas mujeres en puestos de responsabilidad en la política ayuda, pero es realmente lo que hace falta, porque tener muchas mujeres en esos puestos no significa que esas mujeres tengan palabra, que esas mujeres tengan voz. Una cosa es que queremos a lo mejor 1 o 2 mujeres, pero que tenga voz potente para poder llevar la agenda de las mujeres en el sitio que hay que llevar, en vez de tener 100 mujeres que 80 quizás están allí porque los gobiernos quieren demostrar a los ojos del mundo que África está cambiando, África está teniendo mujeres en puestos de responsabilidad, como en el Parlamento. Si no me equivoco, Ruanda ahora mismo es el país que más mujeres tiene en el Parlamento, pero realmente esas mujeres están teniendo voz. Son cuestiones que normalmente debemos de reflexionar. Aquí el problema, cuando esas mujeres viven todo lo que ha vivido en su país, busca cambiar su historia de vida, es cuando emprende el camino de poder buscar una vida mejor en Europa. ¿Qué es lo que pasa en el camino? ¿Qué es lo que pasa en el país de destino? También es otro problema. En el camino no hay corresponsal que cuenta realmente su vivencia, lo que viven allí. Pero cuando llegan aquí también hay barreras ignoradas, porque hay el tema de interseccionalidad que está ahora muy de moda, pero realmente se está tomando en cuenta, porque ahí también entra lo que es el tema de raza, el tema de la etnia, el tema de todo. Nos obliga prácticamente a... Una cosa es que nos tenemos que adaptar en un continente que nos recibe. La integración es como una obligación, pero no debemos de confundir esa integración con la asimilación. Yo creo que hay que trabajar desde esa necesidad expresada, porque son personas que tenemos voz y hay que escuchar esa voz para poder trabajar conjuntamente. Gracias. Muchas gracias. No lo he explicado antes, pero vamos a hacer primero las intervenciones y para luego tener unos minutos para el debate final con cada uno de nuestros ponentes. A continuación tiene la palabra Noelia Sempere Román. Ella es graduada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante y especialista en mediación, así como también experta, tiene el título de experta en prevención y intervención de la violencia de género desde un enfoque multidisciplinar. Es responsable actualmente en la provincia de Alicante del programa de Mujer en Dificultad Social de Cruz Roja desde el año 2015, formadora en igualdad y violencia de género y además ha tenido la oportunidad de realizar intervenciones digamos, en este cargo en diferentes contextos para abordar esta temática tan importante. Muy bien, gracias, Noelia. Muchas gracias, Carmen. Lo primero, no sé si se me escucha bien, pero bueno, yo luego me voy a levantar porque soy más de levantarme y ver lo que estoy exponiendo.
sobre todo dar las gracias a la organización. Para mí es un honor estar con todos estos ponentes, también con Carmen, que ha sido profesora mía en la universidad, entonces todavía me hace más ilusión estar aquí. Entonces nada, me voy a levantar y os voy a explicar un poquito pues lo que hacemos en la Cruz Roja. ¿De abajo? Vale. Compañeros, ponemos el power. Bueno, voy a probar primero si esto funciona. Que yo tantas modernidades no... Para allá, perdón. Vale, genial. Bueno, a ver, vuelvo ahí. Os he puesto el título de la mesa en la que estamos ahora, ¿no? De violencia sexual. Sí que es verdad que nos pone los conflictos armados de manera más general, que qué bien tener a Nicole que nos dé otra perspectiva de estos conflictos armados, pero a mí me pidieron que me centrase un poquito más en Ucrania. Pero bueno, eso no significa que la situación que se ha dado en Ucrania no se esté dando en el resto de los países, ¿vale? Pero primero, antes de meterme más en tarea, vamos a conocer un poquito qué hacemos en la Cruz Roja, ¿no? Porque hay veces que pensamos que la Cruz Roja, pues las ambulancias, los socorristas, pero hacemos muchas cosas más, ¿vale? A ver si se ve... Uy, uy, uy. O para abajo. Ahí está, perdón. Vale, pues yo vengo en representación del programa de Mujer en Dificultad Social y hacemos un montón de cosas. Digamos que por lo que más se nos conoce es por el servicio de teleasistencia móvil, el ATEMPRO. ¿Eso qué es? Pues seguro que todo el mundo conoce la teleasistencia móvil, la teleasistencia, perdón, de las personas mayores, ¿no? Que llevan un colgantito. Pues se ha creado lo mismo para las mujeres víctimas de violencia, pero en un móvil. Eso que nos va a permitir proteger a la mujer fuera del hogar. Ahora mismo ese servicio es exclusivo para mujeres víctimas de violencia de género, tal y como nos dice la ley. Pero a medio plazo, la idea es abrirlo mucho más, porque se nos queda muy escueto hablar exclusivamente de violencia de género, cuando hay que hablar de violencia machista y tener muy presente, por ejemplo, el Convenio de Estambul, ¿no? Otras cositas que también hacemos. Tenemos un proyecto que se llama Empoderamiento a Mujeres Víctimas de Violencia Machista. Ya veis que ya estamos ampliando el concepto, o en dificultad social. ¿Eso qué significa? Que cualquier mujer que acuda a cualquiera de nuestras asambleas locales de Cruz Roja con X necesidad va a ser atendida, ¿vale? Y va a tener un proyecto específico, además de otras necesidades que ya tenga. Luego tenemos otro proyecto que se llama Iniciativas Sociales, que es ahí donde más entraría lo que venimos a trabajar hoy, ¿no? Trabajar sobre todo con personas refugiadas, con la situación del conflicto en Ucrania y otro tipo de situaciones. Pero también trabajamos con proyectos en exclusiva para mujeres, bueno, para mujeres no, para personas en entornos de prostitución y también en situación de trata, que eso es algo, esto último es algo que hemos tenido muy presente cuando se ha iniciado todo esto del tema de Ucrania. Vale. Pero ¿qué relación tiene el programa de mujer con el programa de personas refugiadas? Es decir, ¿por qué está Noelia aquí o la compañera de mujer y no hay otra persona? Pues porque a mujeres hay en todos los sitios. Entonces es un programa muy transversal. Igual que estamos con personas refugiadas, podemos estar en empleo, en salud, en un montón de cosas más. Y luego porque hay una necesidad formativa. Son muchas mujeres y niñas y niños que están llegando a España. Entonces hay mucho personal que necesita saber de, oye, Noelia, ¿cómo actúo si me encuentro una situación de violencia en el piso de acogida que tengo esta familia? ¿Qué hago? Pues entonces necesitan esa formación. Y luego también intervenir directamente con las personas refugiadas. No digamos que trabajamos en exclusiva con las mujeres, no, porque todos sabemos y todas que la igualdad no se consigue implicando a las mujeres nada más. Si no se implican a los hombres, pues no vamos a conseguir nada, ¿no? Entonces esta colaboración, digamos, como un poco más formal,
empieza en 2017, cuando las compañeras empiezan a acercarse a nuestro despacho y decir, oye, ¿qué nos está pasando esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? No sabemos aquí cómo defendernos un poco ante esta situación, y de ahí inicia nuestra colaboración. A ver. ¿Pasa? ¿No pasa? Ay, qué risa. Vale. Entonces, ¿qué necesidades hemos detectado en la situación de Ucrania? Sí que es verdad que toda esta situación empezó allá por marzo, ¿no? Sabíamos que iba a llegar gente, pero tampoco éramos conscientes del volumen de personas que iba a venir, ¿no? Entonces, rápido y corriendo, se llamó a la Cruz Roja, oye, señores, señoras, hay que montar esto rápido. Nuestros compañeros de socorros a tope montando todo lo que hizo falta, pero ya hacían falta muchas manos. Entonces, allí que nos fuimos todas las de la Cruz Roja, daba igual el departamento del que fueses, allí estábamos. Y una de las que se fue, pues aquí presente. Y dije, pues yo a echar una mano lo que haga falta. Y sí que es verdad que me quedé lo que es en la parte de filiación, que es lo primero que se hacía, que es cuando venían todas las familias ucranianas, en su gran mayoría mujeres, hijas e hijos, para realizar todos los trámites de documentación. Entonces yo cuando estaba allí, que simplemente estaba controlando las familias para que fuesen a hacer todas sus gestiones con la policía y todo lo que tenían que hacer, a mí ya me estaba saltando la alarma. Yo ya veía ahí cosas raras. Y se lo dije a mi jefa, oye, mira, yo aquí veo situaciones raras, vienen mujeres con sus hijos e hijas, señores que no les conocen de nada, que supuestamente han cruzado todo, media Europa para ir a recogerlas sin nada a cambio, o a recoger chicas muy, muy jovencitas, y venían ellos señores muy mayores. A ver, no voy a decir que voy a poner a todo el mundo en duda, pero a mí había algo que yo veía un poco extraño, y ya se lo comenté varias veces. No, como hicimos muchos turnos, era muchísima gente, es que venían autobuses directamente para hacer toda esta documentación, era muchísima gente. Digo, aquí hay que hacer algo, porque esto no sé, lo veo aquí, había algo que teníamos que trabajar. Entonces eso, detectamos mucho en lo que es la primera parte, la afiliación, pero luego cuando se creó el albergue, también en la Ciudad de la Luz, igual, veíamos cosas raras. Por ejemplo, cuando íbamos de visita, porque teníamos que hacer algún procedimiento o alguna cosa, pues, por ejemplo, pues mira, aquí tenemos una familia que el papá pues siempre sale pues a hacer otras actividades, o va al comedor, o sale con sus hijos, y ella siempre está en la habitación. No se relaciona con nadie. A las clases de español que hemos puesto, no viene. Intentamos hablar con ella hacer una intervención, no viene, porque si él no le da permiso, no puede entrar. Cosas dijimos, oye, esto hay que trabajarlo, ¿vale? Y también en los pisos de acogida, porque es eso, que sí que es verdad que estamos hablando de Ucrania, sí, pero es que con personas refugiadas llevamos muchísimos años trabajando. Entonces, no tenemos que olvidarnos también de las otras personas que ya estaban, ¿vale? Entonces, nos ha surgido esto, pero también ya estaban surgiendo otros casos, ¿no? Y luego también, pues que como esto ha sido tan grande, aquí ha llegado muchísimo personal laboral y voluntario, por supuesto, colaborando en esto. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor nunca se ha topado con una situación de violencia y no sabe cómo actuar. Entonces, ahí había muchas necesidades, las propias de las mujeres que nos encontrábamos ahí, que ya veíamos cosas extrañas, y luego la del personal laboral, chicos y chicas, que les decías, oye, pero ¿tú te has dado cuenta de esto? Uy, pues mira, ahora que me lo dices, si la chica nunca sale, o siempre sale acompañada, no se relaciona con otras personas, pues a ver, algo estará pasando. Es decir, que lo que hay que hacer es como un pequeño entrenamiento a esas personas, porque al final, pues nosotros en todo no podemos estar. A ver. Voy a sacarme mi chuleta.
Vale, entonces, ¿cómo accedemos a estas necesidades que se nos están planteando de manera específica, ¿no? Pues creando un material específico para el personal que luego veremos, ¿no? Lo he traído aquí, pero también lo vamos a ver en la pantalla para que lo tengáis un poquito más claro, pero es algo, un pequeño manual para que la gente se pueda defender, porque claro, pues oye, en el programa de mujer pues somos unas poquitas, pero tampoco tantas. Entonces no podemos estar en todos los sitios, lo intentamos, pero no llegamos. Entonces necesitamos hacer como una extensión de nuestros brazos para que llegue ese apoyo y esa ayuda al resto de compañeras, ¿no? Entonces, hay que formar a todas las personas participantes en el servicio, coordinaros de manera muy estrecha con las profesionales de trabajo social y psicología, porque al final son ellas las que están atendiendo a esas mujeres y a esos hijos y esas hijas, son las que tienen el contacto directo, porque al final yo soy una persona externa que voy, pues no sé, un ratito a darles una charla o a echar un vistacillo porque me he dicho, oye, Noelia, he visto alguna cosa rara, a ver si te pasas tú por aquí y me puedes decir un poquito más, ¿no? Porque yo como que llevo esas gafas de la detección como que más puestas, ¿no? Entonces tengo un poquito de más facilidad para detectarlo, pero bueno, eso no significa que el resto de mis compañeras pues no lo vean, pero sí que necesitan esa coordinación. Entonces es vital que entre lo que es el CREA de la Ciudad de la Luz haya una coordinación directa con el programa de mujer, igual que con el programa de personas refugiadas, porque esto no solo tenemos personas ucranianas en Ciudad de la Luz, sino que en otros muchos sitios también las tenemos. Digo ucranianas, pero también digo gente de Siria, de Pakistán, de muchos de la zona de África también tenemos, y hay que atender a todo el mundo en igualdad de condiciones, ¿no? Porque eso es uno de los principios y valores que tenemos en la Cruz Roja y evidentemente en el resto de entidades, ¿no? Entonces, lo que os he dicho antes, hay que hacer un entrenamiento en la detección de estas situaciones de violencia machista, es decir, ampliarlo mucho más, porque no me vale que me digas, no, es que como ella ha venido ella sola con su hijo e hija, pues aquí no hay ningún problema. No, perdona, sí que puede haber una situación de peligro, porque ¿qué pasa? ¿Que la violencia es únicamente física? No. Se nos han dado muchos casos de pues que el agresor se ha quedado en Ucrania, evidentemente en el conflicto bélico, pero aún así sigue acosándola, sigue amenazándola por redes, por WhatsApp, por terceros, porque hay muchos que han venido con la familia. Entonces ahí hay que hacer una atención muy especial. Vale, voy a ir súper rápido. Compañero, ¿me puedes poner el PDF? Ahí está. Vale, la segunda hoja, por favor. Vale, esto es lo que hemos hecho para el personal laboral. Lo primero es definición de la violencia hacia las mujeres, tipos de violencia que nos podríamos encontrar, haciendo especial hincapié al tema de la trata, porque se puede dar, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, en Ciudad de la Luz todas las personas que están allí lleven una identificación. Entonces, sin identificación no puedes entrar. ¿Por qué? Porque aunque parezca que la zona está medianamente protegida, porque está bastante alto, no es un acceso muy fácil, sí que se han acercado ya personas merodeando por ahí que no tienen por qué, ya han surgido las sospechas de trata. Indicadores para que las compañeras sepan qué cosas raras están pasando, ya me activan ese detector de la violencia y qué puedo hacer, ¿vale? Y sobre todo hay que tener respeto, abrir la mirada, no juzgar, muy importante, porque de nada me vale decir, Nicole creo que ha hecho un comentario, ¿no?, el tema de la violación. Vamos a ver, no podemos decirle, ay, hija, pero si te ha dicho esto, pues no será para tanto, o algo habrás hecho tú. No, jamás de los jamases. Hay que respetar, validar su relato y luego ya empezar a trabajar con ellos. Entonces, esto lo hemos hecho para el personal laboral y voluntario, pero también hemos hecho como un mini resumen con un cartel para las personas ucranianas.
que lo hemos hecho evidentemente con la traducción en castellano y ucraniano, que se han colocado en sitios muy estratégicos, ¿vale? Para que ellas, porque sí que es verdad que es complicado, porque al final tú no conoces a esa persona, entonces ¿cómo yo voy a decirte a ti, la trabajadora social, oye, mira, es que me pasa esto? Pues si no hay gente que no hace ese vínculo y no tiene confianza, hay que respetarlo, pero si yo le pongo ese cartel en sitios estratégicos que sé que no va a entrar él, por ejemplo, los baños o los sitios en el comedor donde estoy haciendo mucha cola, pues ahí es un buen sitio para que, mientras que estás esperando, vas mirando y dices, ostras, pues casualmente lo que pone ahí es lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces ya tenemos los teléfonos de la Cruz Roja, del Ministerio, que sabéis que el 016 también está en ucraniano, atiende en ucraniano, ¿vale? Y todo eso, que ya me he pasado un montón, es un poco lo que hemos estado haciendo de Cruz Roja y evidentemente que seguimos haciendo. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Noelia. Vamos a pasar ahora a la intervención de Rebeca Granero Ferrer, de Médicos Sin Fronteras. Ella es enfermera, matrona y estudiante de doctorado de los estudios de género de la Universidad de Valencia. Ha trabajado como matrona con Médicos Sin Fronteras en proyectos como Cox's Bazar y Tongolo, Cox's Bazar en Bangladesh y Tongolo en República Centroafricana en 2020 y 2021 respectivamente. Este último es un proyecto pionero que atiende de manera holística a centenares de mujeres y niños supervivientes de violencia sexual ocasionada por el conflicto armado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todas. Muchísimas gracias a Enrique y a todo el equipo por la organización de este importante evento. Como ha dicho Carmen, os hablaré de mi experiencia como matrona en la República Centroafricana en un proyecto pionero de atención a la violencia sexual. La República Centroafricana es un pequeño país de algo más de 4,5 millones de habitantes y aproximadamente 1 millón vive en su capital, Bangui. Y la República Centroafricana es un país devastado por años de guerra civil, en el que la población ha sido expuesta a desplazamientos forzosos, a numerosos abusos de derechos humanos y a un alto índice de violencia. La violencia sexual es una de las caras más crudas de este conflicto y se ha convertido en un problema de salud pública. En este ambiente nace el proyecto Tongolo hace ya algunos años para dar respuesta a este alto número de mujeres y de niñas agredidas sexualmente, pero es en agosto de 2020 que se crea el primer centro de atención holística a la violencia sexual. ¿Qué significa esto? Pues que además de atender la violencia sexual desde un componente clínico, como conocemos tradicionalmente, que tenga pues una exploración física, el tratamiento de las heridas o la profilaxis del VIH y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, lo que tiene también es un alto componente de salud mental, compuesto por un equipo de psicólogas y un componente de trabajo social que evalúa las necesidades sociales y económicas de las mujeres. Esto significa que cubren desde el precio del transporte de las mujeres de su casa a la clínica y de regreso, porque muchas personas no lo pueden pagar, pero también trabajamos con refugios o albergues en casos de emergencia. Esto significa que trabajamos con un gran número de profesionales con las que nos coordinamos para crear una red de apoyo a todas aquellas personas que lo necesitan. Uno de los mayores logros es el trabajo conjunto con un equipo de juristas que se llaman Les Femmes Juristes, que trabajan en República Centroafricana para facilitar el acceso a la justicia. Porque una de las cosas más importantes que ha apuntado Nicole es cómo en muchas ocasiones el acceso a la justicia para denunciar una agresión sexual es muy difícil. Sin las clínicas de atención o de asistencia a estas agresiones, no existen los documentos que puedan ser como una prueba forense o que demuestren la evidencia de esta agresión sexual y, por lo tanto, denunciar un caso sin una evidencia física es muy complejo. Además, otra de las grandes innovaciones del proyecto Tongolo es reducir la revictimización de las personas que han sido agredidas, porque si algo sabemos de la violencia sexual, y esto es algo bastante común también en nuestro país o en otros lugares, es que la mujer que ha sido agredida debe contar a distintos profesionales una y otra vez cuál es su historia de violencia.
Entonces, para evitar esto, lo que se dice en el proyecto Tongolo es trabajar en un modelo de trabajo que es case loading, que significa que siempre ven a las mismas profesionales a lo largo de las visitas. Y la mujer debe contar su historia una única vez al principio para hacer el report físico. El proyecto Tongolo atiende a varios miles de personas al año. Estamos hablando de entre 400 y 500 nuevos casos al mes, de los cuales la mitad son menores de 18 años. Eso significa que hablamos de unos 4.500 casos al año en una población, porque estamos hablando de Bangui solo, de 1 millón de personas. Hace años, las supervivientes identificaban a hombres armados como sus agresores en la mayoría de los casos. Esto sigue siendo consistente en la reactivación de los focos de violencia, como sucedió en diciembre de 2020 tras el fallido golpe de Estado, implicando que durante meses y meses posteriores mujeres y niñas siguieran llegando a nuestra clínica para dar relato y para buscar ayuda y asistencia por las agresiones sufridas. Pero también en nuestra experiencia muestra que los agresores con mucha más frecuencia son conocidos por sus víctimas y que forman parte de su círculo cercano, ya sean amigos, vecinos o incluso familiares. Los números actuales demuestran que más de la mitad de las agresiones fueron perpetradas por un agresor conocido. Significa esto que hay una doble dimensionalidad en las agresiones de violencia sexual en la República Centroafricana. Por un lado, existe un alto índice de violencia sexual ejercida independientemente del conflicto, aunque obviamente relacionada con el hecho de que el contexto esté sumido en una violencia desde hace muchos años. Y por otro lado están los picos de violencia sexual ejercida en épocas de conflicto activo. La clínica Tongolo, que como he dicho atiende principalmente a mujeres y a menores, que representan la mitad de los casos, tiene como uno de los principales objetivos atender a las mujeres en las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque es la ventana más importante y es la única ventana existente para la prevención del VIH. Sin embargo, los números siguen siendo muy bajos, desafortunadamente, y la mitad de las mujeres llegan posteriormente y mucho más tarde, las 72 horas. Hay una gran estigmatización en todos los sitios, el contexto de la República Centroafricana no es exclusivo. Hay una gran estigmatización en cuanto a la violencia sexual y cuesta mucho, hay una gran barrera para buscar ayuda y para atender las clínicas de violencia sexual, a pesar de todos los esfuerzos comunitarios que se ponen por crear awareness y por facilitar los accesos. En el caso de las menores, de las niñas, también es mucho más difícil porque en muchos casos no tienen los recursos conceptuales para ponerle nombre o para identificar aquello que ha sucedido, pero también porque tienen miedo de ser castigadas por el agresor o por sus familiares. Con todo esto lo que quiero expresar es que la violencia sexual y la atención a la violencia sexual es muy compleja. Es compleja para las personas que han sido agredidas sexualmente y es compleja para los profesionales que atienden la violencia sexual. En muchos casos, la perpetuación de estereotipos dañinos contra las mujeres sigue muy presente en la atención a la violencia sexual y por eso es muy, muy, muy importante poner todos los esfuerzos para erradicar este tipo de estereotipos y poder ofrecer la mayor calidad en la atención. Sí. Por último, ayer cuando estaba pensando cómo cerrar esta pequeña intervención, estuve buscando algunos datos y me encontré con cifras tan desoladoras como que pues, en la Etiopía rural aproximadamente el 60% de las mujeres ha reportado ser agredida por su pareja. Cuando hablamos del caso de Bangladesh, también las cifras ascienden a un 50%. Y por experiencia profesional sé que en Bangladesh es muy, muy, muy difícil que ninguna mujer reporte una agresión sexual, es prácticamente inaudito. En Estados Unidos, 1 de cada 6 mujeres ha sido agredida sexualmente en su vida y según datos de UNICEF, aproximadamente algo más de un tercio de países, las niñas menores de 18 años han reportado. El 5% de las niñas menores de 18 han reportado ser agredidas sexualmente. Con esto quiero decir que nos empezamos a creer que la violencia sexual es una pandemia y empezamos a unificar esfuerzos o, por desgracia, las palabras solas no bastarán para hacer frente a esta lacra social. Muchas gracias.
Terminamos la mesa con la intervención de Lluís Capllure Moreno, que es del Comité de UNICEF en la Comunidad Valenciana. Lluís ha sido responsable de proyectos de cooperación y desarrollo y acción humanitaria del Comité de la Comunidad Valenciana, así como también responsable de captación y fondos de alianzas corporativas, entre otros puestos de interés. En su formación, destacar, ¿no?, que es experto en metodologías de innovación, máster en Derechos y Políticas de Infancia en el ámbito local, así como también Administración y Dirección del Deporte y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es su licenciatura. Muchas gracias. ¿Me escucháis? ¿Mejor? Vale. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias al Foro Pensamiento y Acción. Gracias a las compañeras de la mesa y a todos los asistentes. A ver, lo primero es agradecer la creación de esta mesa, de este foro en el que vamos a hablar estamos hablando de un tema tan interesante y tan prioritario como es la violencia sexual. Un tema tan prioritario y también tan duro y también, si me lo permitís, tan dramático y tan horrible, porque es mucho más generalizado de lo que podemos ver. Ya sabéis, Rebeca ha avanzado algunos datos, también las compañeras. Sabéis que en UNICEF y en general en todo el sistema de Naciones Unidas somos muy dados a generar muchos datos, mucha información cuantitativa. Tenemos muchos datos por sectores, por países, por distintas segmentaciones, pero yo únicamente voy a dar uno. Y es que 1.000 millones de mujeres, y hablo 1.000 millones de mujeres en todo el mundo, han sufrido o van a sufrir a lo largo de su vida violencia sexual. Yo creo que es un número tan grande que ni siquiera muchas veces lo podemos asimilar, al menos yo no lo puedo asimilar. 1.000 millones de mujeres es la tercera parte de la población de mujeres del mundo. Con un agravante adicional, y es que siendo probablemente o posiblemente la violación de derechos humanos más generalizada del mundo, es una de las más invisibilizadas, como hemos dicho. Pero, ¿de qué estamos hablando? Exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia sexual, porque hay diversas manifestaciones de esta violencia sexual. Quizá la que nos viene a la mente en un primer momento son las violaciones de mujeres y niñas, desgraciadamente muy documentadas y con un altísimo número. Pero hay más manifestaciones de la violencia sexual. También hablamos de esclavitud sexual. A día de hoy, en el año 2022, siguen existiendo las esclavas sexuales, y esto es algo que todos debemos conocer. Hablamos de prostitución, hablamos de prostitución forzada, de embarazo forzado, de aborto forzado, de esterilización forzada, de mutilación genital femenina. Es decir, hablamos de un amplio abanico de manifestaciones de violencia sexual que tenemos que saber identificar para poder abordar correctamente. ¿Qué ocurre? Que todas estas manifestaciones están presentes en muchas sociedades, también en nuestra sociedad. En todos los países del mundo, también en los países desarrollados, también en países como España, se producen muchas de estas manifestaciones de violencia sexual. Tenemos que identificarlas, y algunas compañeras, como han comentado Noelia en Cruz Roja, están trabajando en ello también aquí en España. Pero es que además, en los contextos de conflicto armado, todas estas manifestaciones, por un lado, se multiplican, aumenta muchísimo su número, y por otro lado se agravan, como también han comentado Rebeca y Nicole, especialmente en el continente africano y en otros países en los que existe conflicto armado. ¿Y por qué se multiplican, o cuáles son algunas de las razones por las cuales se multiplica esa violencia sexual en conflicto armado y además se agrava? Pues son múltiples razones, pero yo quería comentar especialmente dos. La primera de ellas es que se continúa utilizando la violencia sexual como arma de guerra, como táctica de guerra. Todavía a día de hoy, a pesar de las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y de diversas instituciones multilaterales prohibiendo explícitamente la violencia sexual como arma de guerra, a pesar de ello se continúa utilizando. Y se utiliza como arma de guerra antes de los conflictos armados, durante los conflictos armados y después de los conflictos armados. Desgraciadamente, República Centroafricana es un ejemplo claro de esa situación. En terreno, allí en República Centroafricana, trabajamos de la mano muchísimas entidades, entre ellas, por supuesto, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, también nosotros UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas, y es un ejemplo claro de cómo la violencia sexual es utilizada como arma de guerra. Y luego hay una segunda causa que también es muy relevante, y es el hecho de que cualquier conflicto armado lleva aparejado en mayor o menor medida un desplome de los servicios nacionales de asistencia, servicios sociales, redes de atención, etcétera.
En la medida en que se produce ese desplome y se produce el desplome o la desaparición de los sistemas sanitarios, pero también muy importante, entre otros, del sistema de justicia del país, se produce un clima de impunidad que no hace más que agravar la situación, algo ya se ha comentado en la mesa, y generar una mayor situación de vulnerabilidad de todas estas mujeres y estas niñas. Con lo cual, esas dos razones debemos tenerlas muy en cuenta. Por un lado, la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. Por otro lado, el desplome de los servicios sociales y de las redes de apoyo a las mujeres. Además, esta violencia sexual que se produce en contextos de conflicto armado tiene unas características específicas que también tenemos que conocer para poder abordarla, y unas características específicas en varios ámbitos. Yo voy a comentar únicamente algunos, luego igual podemos profundizar. En el ámbito de perfil del agresor, ¿cuál es el perfil generalizado de los agresores de violencia sexual en conflictos armados? Son múltiples, como puede imaginar, pero en muchos de los casos los agresores son hombres miembros de grupos y cuerpos armados, tanto estatales como no estatales. Y esto es importante remarcarlo, porque no únicamente ocurre con cuerpos armados no estatales, también tenemos numerosísimos casos documentados de agresiones sexuales y violaciones de los derechos sexuales de mujeres por grupos armados estatales. También por grupos que son designados como organizaciones terroristas por Naciones Unidas. Es decir, en la mayoría de los casos el perfil más general de agresores son hombres miembros de grupos armados de diversos tipos. En cuanto a las características de las víctimas, ya digo que estoy generalizando, y hay todos los casos que puedan imaginar, pero habitualmente las víctimas son o pertenecen a una minoría étnica, a una minoría religiosa, a una minoría política, o bien son agredidas por su orientación sexual o por su identidad de género. Ese es el perfil general de las mujeres que sufren violencia en conflictos armados. Y además, y esta es la tercera característica, ya lo he comentado antes, en un clima de enorme impunidad. En la mayoría de los casos es muy difícil llevar ante la justicia a los causantes de esas agresiones. Tenemos cientos de ejemplos. Únicamente comentar uno aquí en Europa, en este caso, en el caso de los conflictos de los Balcanes, ha sido prácticamente inexistente la rendición de cuentas de los agresores de las atrocidades que ocurrieron hace casi 30 años en la guerra de los Balcanes, pero podríamos poner, por desgracia, otros muchos ejemplos en muchísimos otros conflictos armados. Y la cuarta característica que quería comentar es que es el fenómeno de movilidad social de estas mujeres, de estos niños y niñas, que habitualmente lleva aparejado también los conflictos armados y la violencia sexual en conflictos armados. En muchísimos casos hay cientos de miles de mujeres y sus familias, y sus hijos y sus hijas que huyen. En muchísimas ocasiones son víctimas de redes de trata. Por desgracia lo estamos viendo, como han comentado también las compañeras, lo estamos viendo ya aquí con el caso de Ucrania, pero en numerosos países de África, también de Asia, como Myanmar, o incluso de Latinoamérica, como Colombia, con el conflicto armado colombiano, estamos viendo casos de trata, ya totalmente documentados. También movimientos de población interna de los países, no únicamente transfronterizos, con generación de refugiadas, sino también internos de los países. Entonces, esta es la cuarta característica. Y por ir terminando, los últimos 2 minutos de esta parte de la intervención, luego espero que podamos seguir hablando. Un minuto, nada, solo un recuerdo para las compañeras y los compañeros que están trabajando allí. Están los compañeros y compañeras cooperantes, que son auténticos héroes y auténticas heroínas, que están en los contextos más complicados defendiendo los derechos de niños, niñas y mujeres en situaciones realmente terribles. Nada más, muchas gracias. Es una pena que al final hemos sido tan ajustados con el tiempo. Aún así, yo creo que sí que podríamos dedicarle, puesto que ahora después tenemos el café, si 1 minuto o 2 para alguna cuestión que pueda surgir en el público. Comentarios.
Buenos días, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Ha sido una mesa interesantísima y me han surgido miles de cosas, pero bueno, ni voy a abusar del tiempo. Trataré de centrarme en algunas de ellas o en alguna en concreto, por lo menos para empezar. Si luego hay tiempo, igual disparo más. Habéis hecho referencia a todos y en la intervención de Noelia se ha concretado en la actuación de Cruz Roja a esas, Noelia decía, situaciones raras que se empiezan a ver, ¿no? En Ciudad de la Luz, en los refugios. Bueno, los compañeros de Cruz Roja van y empiezan a ver cosas raras. Y a mí ahí se me ha detectado una alarma y una reflexión y quizá una pregunta, pero bueno, es una reflexión que planteo por si contribuye a vuestras reflexiones y aclaramos, llegamos a algún punto en común. Cuando uno ve esas situaciones raras y se constatan esas situaciones raras, ¿cuál es la reacción institucionalizada? Porque una cosa es que al detectar esas situaciones raras, como que una mujer no sale sola, cuando llega la hora del curso de español no va al curso de español, incluso cuando se la cita a una entrevista con el personal de Cruz Roja, he querido entender, no va a esa entrevista. Y entonces en Cruz Roja se dan cuenta de que es que esa persona, esa mujer, no sale sin el permiso de su marido o de su pareja. Y entonces llegan estos dípticos o estos trípticos donde se aconseja la forma de actuación. Ten los ojos abiertos, ten empatía, sobre todo respeto, mucho respeto. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, cuando hay un programa de una institución como Cruz Roja que está poniendo fondos, que está poniendo recursos públicos, que está poniendo dinero para el tratamiento de esta situación de emergencia, ¿hasta qué punto, me pregunto, y creo que pregunto también a vosotros, ese respeto que es exigible no se convierte en amparo de esas situaciones de dominio machista sobre esa mujer y sobre todos esos casos raros que se detectan? ¿Dónde está el límite entre el respeto y la empatía con la mujer y con su situación y el amparo con fondos públicos, económicos, recursos humanos, de situaciones que son contrarias a derechos humanos? ¿Dónde podemos poner el límite? Porque claro, está muy bien que desde la Comunidad Valenciana, la Generalitat, Cruz Roja, se organicen estas grandes campañas, como ahora con la guerra de Ucrania, para dar protección a todas estas familias que vienen. Pero creo, lo digo con la boca muy pequeña, y os lo digo a vosotros que sois los que estáis en el terreno, que lo que esas campañas institucionales no pueden esconder o convertirse bajo ningún concepto es en amparo de situaciones de sumisión de la mujer. ¿Y cómo podemos reaccionar cuando nos llega una familia donde detectamos que hay una situación clara de sumisión? Tenemos que respetar, vamos a ver, tenemos que respetar a la mujer, claro, pero tenemos que respetar esa situación de sumisión, tenemos que darle cobijo, amparo y recursos, tenemos que destinar recursos nuestros a respetar esa situación. No sé si me explico. Más o menos creo que te he entendido. Vale, pero evidentemente que vamos a respetar, pero lo que no vamos a hacer es mirar hacia otro lado, ¿no? Si ya sabemos que está pasando eso, por ejemplo, en este caso en particular que os he contado, que enseguida, pues cuando fui a dar la formación a los compañeros y las compañeras, me sacaron ese tema de, no, es que esta chica no sale, vale, ya sabemos que es muy difícil el iniciar un vínculo con esa mujer, porque siempre está su marido o su pareja muy pegado a ella. Pero eso no significa que diga, pues bueno, como siempre están juntos, no hago nada. No, perdona, porque si no, entonces estoy amparando esa situación de violencia, y por supuestísimo que no se puede permitir, ni en Cruz Roja ni en ningún sitio.
Entonces lo que hacemos es intentar hacer ese vínculo con ella de otra manera. Por ejemplo, en los momentos de cuando vamos al comedor, ¿vale? Porque claro, es mucha gente la que va en ese momento a comer y ella está haciendo cola igual que el resto de personas. Pues a lo mejor ahí la trabajadora social o incluso alguna de las acompañantes educadoras que están en Ciudad de la Luz, en este caso en el albergue, se acerca a decir: oye Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empieza a hacer así un poco de vínculo, porque lo que no podemos es ir y decirle: oye, mira, es que esto que está haciendo tu marido contigo no está bien, es que tienes que dejarlo ya. Perdona, no podemos hacer eso, porque esa mujer está sola en otro país que probablemente a lo mejor no conozca, está con sus hijos e hijas y no tiene nada más. Entonces una persona que viene desconocida y me dice a mí que mi marido me está haciendo eso, pues ¿qué estás diciendo? Si ese es el hombre con el que llevo yo 20 años casada y yo ya he asumido que es así, ya, pero no. Entonces es complicado. Entonces acompañamiento e iniciar el vínculo de otra manera. Bien, por ahí, por ejemplo, o proponiéndole actividades, también a través de la ludoteca, ¿no? Como mejor cuando va a llevar a sus niños y niñas a la ludoteca a jugar, pues a lo mejor las compañeras se acercan a ella. O si hay alguna actividad en la que el hombre sí que sale del albergue o se va a otra cosa, por ejemplo, cuando él vaya a las clases de español, que ella se quede sola, pues se acercan a la habitación y digan: oye, mira, que vengo a dejarte el kit pues de higiene básica, por ejemplo, el que van entregando cada X días, y aprovechas y te dejas caer. Bueno, ya sabes que para lo que necesites aquí estoy. Vas dejando caer esas semillitas, vas regándola poquito a poco para que al final diga: oye, pues vamos a hablar un ratito. Pero es un camino, lo sabéis, que el tema de la violencia es un camino muy largo. Perdón, yo iba a añadir una cosa. Yo creo que es muy importante, primero, tanto la formación, información a los usuarios y a los trabajadores también que trabajamos con esa población de gente que han salido de sus países por tema de violencia. Porque muchas veces, ¿qué nos ocurre a los profesionales en entidades? Suponemos muchas cosas. Porque una trabajadora social a lo mejor hace el trabajo también del servicio jurídico, también de psicólogo. Entonces detectamos muchas cosas, muchas veces eso también bloquea a las personas que han sufrido el tema de violación. Ahí es importante también olvidar lo que es el paternalismo, porque muchas veces cuando hay mucho dinero en entidades, vemos el paternalismo solamente porque queremos que esa persona esté bien, al 100%. Ahí también metemos muchas veces la pata en esa situación. Al final, a cabo, es el dinero del Estado. Es el dinero de los ciudadanos también. Quiere saber un poco realmente el dinero que yo doy. Esa persona le sobra, es demasiada ayuda o es las ayudas normales que debe de recibir. Ahí también es algo que debemos de cuestionar muchas veces los que trabajamos para dar protección a las personas digamos, que ha sufrido violaciones, porque con esas ayudas que damos, ¿qué pasa después? Quedan en el limbo. Cuando se le terminan las ayudas, entra todavía en situación de trata mucho más que cuando estaba en el centro. El problema es que no se puede trabajar solamente con las cosas visibles, hay que trabajar más allá. Eso es lo que quería añadir un poco en ese sentido. Debemos de tener mucho cuidado cuando damos ayuda, ¿no?, a esas personas. Evidentemente hay obligaciones y deberes, y esa persona debe de saberlo, pero tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar desde las necesidades expresadas de esas personas, pero sin paternalismo. Eso es lo que quería añadir. Gracias. Paso. Pues entonces vuelvo. Ahora, claro, estoy de acuerdo con lo que decís, pero quizá yo no he perfilado bien o no he sido tan incisiva en mi expresión oral como lo soy en mi planteamiento. Lo que quiero decir es que si hay ayudas, hay subvenciones, hay dinero público,
no estoy pensando en el trabajo de la trabajadora social que trata de establecer un vínculo con la mujer, que me parece absolutamente necesario, loable y que es como hay que trabajar. Es que desde un punto de vista institucional, creo que con quien hay que trabajar es con el hombre. Y con quien hay que hablar es con el hombre. Y como bien decía Nicole, hay derechos y hay obligaciones. Y tú tienes derecho con tu familia a estar en este programa, pero tienes derecho a estar en este programa si te acoges a unos parámetros de funcionamiento que nosotros marcamos. Y lo que nosotros marcamos es que aquí no se pueden vulnerar derechos humanos. Es que ese tener a tu mujer, eso que parece una cosita menor de que es que no puede ir a las clases de español porque no puede relacionarse sin permiso de su marido, es una vulneración de derechos humanos. Y si quieres estar en este programa, no puedes tener esa actitud. Y lo que yo me pregunto ahí es hasta dónde institucionalmente se puede tensar esa cuerda. Porque claro, la reacción, en mi opinión, llegará un momento en que habrá que decirle a ese señor, mira, perdona, o tú cambias tu patrón de actuación o te tienes que marchar de aquí. Tu familia se puede quedar, pero tú te tendrás que ir. Es decir, que llegará un momento en que las políticas de actuación ya no se trata de hablar con ella, se trata de hablar con él, que es el que tiene que rectificar en su patrón de comportamiento, y si no rectifica, nosotros con fondos públicos no podemos, porque ya llega un momento en que amparamos esa situación de violación de derechos humanos. Por ahí iba más bien. A lo mejor es que no te he entendido yo, porque también puede ser. Pero sí, evidentemente, como os he dicho al inicio, la igualdad solo se consigue con un trabajo coordinado entre mujeres y hombres. Las mujeres solas no vamos a hacer nada. Necesitamos también que los hombres se impliquen, porque si no, no vamos a conseguir nada. Es por eso que, evidentemente, que también trabajamos con los hombres. Trabajamos en grupos mixtos y no mixtos, en exclusividad con hombres, que normalmente es un compañero más especialista en eso, quien transmite sus conocimientos al resto de hombres, aunque yo también participe, igual que trabajamos con agresores, ¿vale? Pero sí que es verdad que no he sacado ese tema porque pues es más mujer, es más Ucrania, entonces me he metido más en eso, pero se trabaja con los hombres porque es imprescindible, igual que en las acciones de sensibilización se les tiene a ellos también presentes. Y luego, el tema de las subvenciones y todo esto, gran parte del dinero se va en todo el personal porque el trabajo que están haciendo mis compañeras, eso es oro, ese acompañamiento es oro, más que, oye, siéntate aquí que te voy a dar una charla, no, porque el trabajo social puro y duro es salir a la calle, irte a tomarte un café con la mujer, hablar con ella, estar un rato, pero también hay que trabajar con el hombre, por supuesto que sí. Entonces, ¿hasta dónde puedo tensar yo la cuerda? Pues voy a tensarla, pero no, lo que no puedo hacer es que una familia que acaba de llegar y a las 2 semanas coger y decirle, mira chica, o denuncias o te vas a tener que ir del programa. No puedo trabajar así. No, a él. O a él. Oiga, caballero, o usted se comporta con su mujer o usted se va del programa. Claro. Pero si la mujer no reconoce que lo que está haciendo el hombre no está bien, no es menor de edad. Entonces ahí los profesionales no pueden hacer nada. O que diga, no, es que... Exacto. Porque si no, ya sabemos que cuando va a ir al juicio va a decir, pero es que a mí no me ha hecho nada. Esta señora, que no la conozco de nada, se lo ha inventado todo. Y puede pasar. Entonces, para evitar eso, hay que trabajar con ella. Teniendo muy presente que nuestro objetivo es que ella se vaya dando cuenta, que decida denunciar. Yo siempre lo digo, nunca vamos a obligar a nadie a denunciar. Lo que vamos a hacer es prepararte y apoyarte para que tú decidas hacerlo. Y si tú das 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, a mí me da igual, porque yo voy a estar a tu lado y no te voy a recriminar nada. Pasa que eso es muy duro. Es complicado. Y claro, entonces hay que entender un poco la parte de las profesionales, pero también la parte de ella, que es una situación eso, porque si a la mujer que, por ejemplo, la mujer que está aquí, que tiene toda su red familiar cerca, le cuesta, pues imagínate una persona que viene de otro país, que no tiene a nadie más.
Entonces es todavía más complicado, pero sí que hay que trabajar con todas las partes. Y evidentemente, pues como ha dicho la compañera Aurelia, cuando vemos una agresión o vemos detalles como lo que hemos dicho, cosas raras, ¿no? Ahora mismo, pues aún hay tiempo así de verano, ¿no? De calorcito, y de repente viene la chica totalmente tapada, con la gorra, con las gafas de sol, empiezas a ver cosas y dices, oye, esto ya hay que meterle mano aquí, esto no puede ser. Entonces, claro, determinadas situaciones que se estudian de manera individual ya se dice, oiga, o movemos ficha o se van a tener que ir del programa. ¿Y qué ha pasado a veces? Que la mujer se ha quedado con nosotras, con sus hijos e hijas, pero otras veces ha dicho, si lo echas a él, me voy con él. Es que es complicado. Entonces hay que estar preparado para todas las opciones. No sé si hay alguna intervención más. Muchas gracias a todos los ponentes. Tengo que decir que hemos tenido un momento de privilegio porque realmente cada uno de vosotros habéis aportado vuestra experiencia en los proyectos en los que estáis trabajando y además de primera línea, no solamente identificando y dando a conocer y denunciando las situaciones de violencia sexual que se están dando en diferentes contextos, tanto en España como fuera de España y en contextos de conflicto armado, sino también estáis apuntando a, digamos, respuestas, acciones de mejora, porque desde luego hay mucho margen de mejora para evitar este tipo de situaciones. Gracias por vuestras intervenciones, por ajustaros al tiempo, perdón, por haber insistido en que fuera así y continuamos después del descanso del café. Gracias.